¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy les traigo la segunda parte de personas que debieron pelear en el Ragnarok, y sin más que decir comencemos. Rey David. Es un personaje de la Biblia, su vida y obra se describen en los libros de Samuel y las Crónicas, mientras su ancianidad y su muerte se narran al comienzo de Reyes. Según los escritos sagrados, fue sucesor de Saúl siendo el segundo monarca del Reino Unido de Israel, quien lo expande significativamente hasta controlar las ciudades de Jerusalén, Samaria, Petra, Zabá y Damasco. Antes de ser rey fue pastor de ovejas, y podía matar a osos y leones para defender sus ovejas, teniendo una valentía inigualable siendo el único con el valor para enfrentarse a Goliat, y a pesar de que Goliat era un gigante y David era un joven que ni siquiera podía portar una armadura, fue capaz de derrotarlo con un ataque de su honda y después decapitó al gigante filisteo con su propia espada. Ip Man. Fue un maestro de las artes marciales chinas en el estilo Wing Chun, su más famoso discípulo fue el artista marcial Bruce Lee. Inició su aprendizaje del Wing Chun con Chan Hua Chun a sus 13 años y terminó su entrenamiento con Sebag Leung Bik. Se dice que Ip Man defendió a una mujer que estaba siendo atacada por un policía extranjero, derrotándolo en defensa de la agredida, lo que le acercó a Leung Bik, quien terminó su entrenamiento en el estilo Wing Chun. Ip Man volvió a Fosan y se convirtió en policía. Sirvió en la Segunda Guerra Chino-Japonesa y derrotando a un general japonés maestro de artes marciales y fue herido de bala aunque sobrevivió a ese ataque, y luego retornó a la policía que se llamaba en esa época Kuomintang, hasta que fue despedido en 1948 por conflictos políticos. Se fue a Hong Kong a enseñar Wing Chun en un pequeño gimnasio ese mismo año. Al Capone. Al Capone, fue un famoso gángster estadounidense de los años 20 y 30, aunque su tarjeta de visita decía que era un vendedor de antigüedades. Capone comenzó su carrera de delincuente en Brooklyn antes de trasladarse a Chicago y convertirse en la figura del crimen más importante de la ciudad. Hacia finales de los años 20, Al Capone ya estaba en la lista de los más buscados del FBI, y su caída se produjo en los años 30, cuando fue condenado a 11 años de prisión por el gobierno federal de los Estados Unidos por el cargo de evasión de impuestos, siendo enviado a la prisión de Alcatraz. Murió en 1947 en Miami Beach, Florida por neumonía debido a la sífilis que padecía. Albert Einstein. Fue un físico alemán de origen judío, nacionalizado después suizo, austríaco y estadounidense. Se le considera el científico más importante, conocido y popular del siglo XX, aunque es considerado por algunos como el padre de la bomba atómica. Abogó por el federalismo mundial, el internacionalismo, el pacifismo, el sionismo y el socialismo democrático, con una fuerte devoción por la libertad individual y la libertad de expresión. Fue proclamado personaje del siglo XX y el más preeminente científico por la revista Time. Chuck Norris. Carlos Ray Norris, conocido como Chuck Norris, es un actor estadounidense, campeón mundial de Tang Soo Do, ex militar y fundador de una asociación de karate. Durante su estadía en Corea del Sur, practicó Tang Soo Do, taekwondo y algo de aikido. A su regreso a los Estados Unidos comenzó a practicar boxeo, karate, judo y a participar en numerosos torneos de full contact. Años después practicó jiu-jitsu brasileño, el sistema de lucha brasileño que enfatiza las técnicas de suelo. Dentro del conjunto de películas en las que actuó cabe recordar la protagonizada junto a Bruce Lee, El furor del dragón, donde al final se enfrenta en un combate épico a Tan Lung interpretado por Bruce Lee, en el Coliseo de Roma, siendo derrotado. Cristóbal Colón. Fue un navegante, cartógrafo, almirante, virrey y gobernador general de las Indias Occidentales al servicio de la Corona de Castilla. Realizó el llamado descubrimiento de América el 12 de octubre de 1492, al llegar a la isla de Guanahani, en las Bahamas, efectuó 4 viajes a las Indias, denominación inicial del continente americano, y aunque posiblemente no fue el primer explorador europeo de América, se le considera el descubridor de un nuevo continente, por eso llamado el Nuevo Mundo, para Europa, al ser el primero que trazó una ruta de ida y vuelta a través del Océano Atlántico y dio a conocer la noticia. Juana de Arco.
Fue una joven campesina que es considerada una heroína de Francia por su papel durante la fase final de la Guerra de los 100 años. Juana afirmó haber tenido visiones del Arcángel Miguel, de Santa Margarita y de Catalina de Alejandría, quienes le dieron instrucciones para que ayudara a Carlos VII y liberara a Francia de la dominación inglesa en el período final de la Guerra de los 100 años. Carlos VII, que todavía no había sido coronado, envió a Juana al asedio de Orleans como integrante de un ejército de ayuda y fue allí donde se ganó una gran fama porque el asedio fue levantado solo 9 días después. Otras rápidas victorias permitieron que Carlos VII fuera coronado rey de Francia en Reims. Este evento tan esperado elevó la moral francesa y allanó el camino para su victoria final. Losif Stalin. Fue un político, revolucionario y dictador soviético, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética entre 1922 y 1952, y presidente del Consejo de Ministros de la Unión Soviética entre 1941 y 1953. Aunque inicialmente presidía un liderazgo colectivo como primero entre iguales con Lev Kamenev y Grigori Zinoviev, a los que ejecutó posteriormente, hacia los años 30 ya se había convertido en dictador de facto de la Unión Soviética, estuvo entre los bolcheviques revolucionarios que impulsaron la Revolución de Octubre en Rusia en 1917 y más tarde ocupó la posición de secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética desde 1922 hasta que el cargo fue formalmente suprimido en 1952, poco antes de su muerte. Gracias por ver, si te ha gustado no olvides suscribirte y compartir, también puedes seguirme en Instagram, el link está en la descripción y sin más que decir nos vemos en un próximo video.